Congreso Antimasónico Internacional de Trento. Resumen. Año 1896. 114. Doctrinas religiosas y filosóficas. Como confirmación de todo lo procedente, daré aquí las conclusiones a que llegó el Congreso Antimasónico Internacional celebrado no ha mucho en Trieste, conclusiones que tomo de la obra de Creus y Coronura, La masonería, páginas 311 y siguientes. Apoyándose en la autoridad oficial que ha sancionado las doctrinas contenidas en más de 150 volúmenes de obras masónicas, volúmenes que han figurado en la pequeña exposición del Congreso de Trento, se ha declarado por unanimidad que las doctrinas religiosas y filosóficas reproducidas y propagadas por la francmasonería son las doctrinas pálicas de los antiguos misterios de la India, de la Persia, de la Etiopía, del Egipto, de la Fenicia, de la Grecia, de los romanos, de los druidas, y, después, del cristianismo, de los gnósticos, de los maniqueos, de los albigenses, de los pátaros y otros semejantes, de los templarios, de los filósofos del fuego o alquimistas o rosacruces. Estos últimos, en 24 de junio de 1717, fundaron la masonería con un símbolo actual, para perpetuar bajo su nombre el culto del Fallus, llamado asimismo naturalismo, o culto de la naturaleza. Por esto la masonería se define a sí misma, por boca de la gran madre logia de todas las logias del mundo, Madre Logia de Inglaterra. La capacidad de la naturaleza, la inteligencia del poder que existe en la naturaleza en sus diversas operaciones. En cuanto a la capacidad de la naturaleza, se define por esa simple palabra luz, la luz por excelencia que ilumina a todo hombre que viene al mundo. En cuanto a la inteligencia del poder que existe en la naturaleza, se proclama, un hermoso sistema de moral, bajo el velo de las alegorías y el adorno de los símbolos. En fin, para resumir en pocas palabras las precedentes definiciones, ella es la ciencia del santo nombre de Dios, de la palabra para Jehová, pronunciada e interpretada en logia por Io, que quiere decir el ella, los dos sexos, las potencias generadoras. 115. Masonería y satanismo. Respecto de las relaciones de la masonería con el satanismo se convino por unanimidad que la simple masonería de los tres primeros grados, de aprendiz, de compañero y de maestro, hallándose como se hallan, común y necesariamente divididas en exotérica y esotérica, es decir, que sus miembros, ignorando como ignoran, en su mayor parte la significación de sus símbolos, y, por consiguiente, no hallándose todavía moralmente preparados y dispuestos a un comercio físico o sensible con los espíritus, o bien con Satán, no existe esta relación desde el punto de vista moral e intelectual, sin embargo, tienen una perfecta relación con el satanismo, puesto que es una asociación que se llama a sí misma Dios, o, como la definía Mazzini, Ecclesia Sancta Dei, entendiendo por este Dios a Lucifer o el Sol, principio de la generación material universal. Que, en fin, los maestros de la simple masonería, bien distintos por sus símbolos y por la separación de sus reuniones, de los aprendices y compañeros, a los cuales no les son explicados sus símbolos, pueden practicar si quieren, el arte hermético o negro, la magia, bajo el nombre de masonería sacerdotal, supuesto que por el hecho mismo de ser maestros, son sacerdotes de Satán, representado en todas las logias simbólicas por la estrella flamígera o flameante. 116. Relación de los dogmas masónicos entre sí. Respecto de si existe alguna relación entre las diversas doctrinas profesadas, al menos en apariencia, por los francmasones, y si existe realmente, cual sea, se contestó unánimemente también, que las diversas doctrinas profesadas públicamente por los francmasones bajo diferentes nombres, se resumen en el masonismo por el todo en el todo o en el Dios gran todo del panteísmo idealista y del materialismo, bajo el nombre de ciencia positiva o positivismo. Que esas doctrinas, en el lenguaje simbólico universal de los masones, reciben de ellos el nombre de masonería ostensible a los profanos. Que tienen entre ellas una íntima relación, en cuanto todas identifican el universo con Dios. Que provienen todas de la masonería, escuela y seminario de ateísmo, que su relación consiste únicamente en la sustitución del concepto de un Dios generador del universo, al concepto cristiano del Dios creador del cielo y de la tierra. Y que esta institución se halla indicada en la masonería por el nombre de arquitecto del universo, aplicado a Dios. Y el arquitecto supone la preexistencia o la coexistencia de la materia sobre la cual debe ejercerse la arquitectura y emplearse los instrumentos ponerla en obra. 117. Objeto de la masonería. Y tocante a cuál sea el objeto de la masonería, después de una larga discusión, con igual unanimidad fue contestado, que el objeto de la francmasonería es la destrucción universal en el orden físico, intelectual y moral. En el orden físico, o de la existencia, puesto que la masonería ha divinizado la muerte o la destrucción universal, sustituyendo a la Santísima Trinidad cristiana la Trinidad india de un Dios generador, destructor y regenerador, representado por su triángulo realizado en el cosmos por el principio general según el que mors unius est generatio alterius, y viceversa, sucesiva y eternamente, y puesto en práctica por los masones con grave perjuicio de la sociedad humana, bajo los especiosos nombres de lucha por la vida, revolución perpetua y progreso indefinido. En el orden moral, el objeto de la masonería es la destrucción universal, puesto que deifica el principio del mal, y con él, todos los vicios bajo el nombre de todas las virtudes. En el orden intelectual, su objeto es la destrucción universal de la verdad, por la profesión explícita y necesaria del secreto, de la mentira, del perjuicio y de la blasfemia cotidiana. En una palabra,
Resumiendo todo lo que precede, se ha concluido que, así como apagando u obscureciendo, en cierta manera, el sol, los que cierran los ojos a la luz, apagan y obscurecen la vida, el orden y la belleza del universo, los francmasones, falseando el concepto cristiano de un Dios creador, por la sustitución del concepto de un Dios generador, tienden a la destrucción universal, visto que en todos los ritos simbólicos y todas las ceremonias profesan la adoración y el culto del maldito. Pecado mortal en acto, perpeccatum mous, y visto que adoran la rebeldía universal en Satán y la lujuria infinita de la humanidad, que son el alfa y omega de su Dios, la destrucción. 118. Acción masónica. Sobre la acción masónica nos dicen las conclusiones del Congreso, primero que la francmasonería es una secta religiosa y maniquea, que la última palabra de sus secretos y de sus misterios es el culto de Lucifer o Satán, adorado en las traslogias como el Dios bueno, por oposición al Dios de los católicos, que los iniciados blasfemadores llaman el Dios malo. 2 grados que el demonio, inspirador de las sectas masónicas, sabiendo que no ha de llegar jamás a hacerse adorar directamente por la generalidad de los hombres, procura infiltrar en las almas, por medio de la masonería, el germen del naturalismo, que no es otra cosa que la completa emancipación del hombre respecto a Dios. Tercero, que para implantar en el mundo este naturalismo impío, la francmasonería se esfuerza en acostumbrar a los hombres a colocar en el mismo pie de igualdad todas las religiones, la única verdadera y las falsas, sustituir a la atmósfera católica masónica, por medio de la prensa y la escuela sin Dios. Cuarto, que el medio particular de que se sirve la masonería para perder las almas afanosas de lo sobrenatural, pero no suficientemente preparadas para el maniqueísmo luciferiano, es excitarlas a que se entreguen a las prácticas perversas del espiritismo. Quinto, que la francmasonería es también una secta política, que procura apoderarse de todos los gobiernos, para hacer de ellos ciegos instrumentos de su acción perversa y que trata también de sembrar por doquiera la rebelión. 6 grados, que el objeto de la francmasonería, sembrando la revolución por todos los ámbitos del globo, es el establecimiento de la República Universal, basada sobre la rebelión contra la soberanía divina, sobre la destrucción de las libertades y las franquicias locales, sobre la abolición de las fronteras y la perversión del sentimiento patriótico, sentimiento que, después del amor de Dios, ha inspirado al género humano sus más bellas acciones, sus más nobles sacrificios, sus más heroicas abnegaciones. Séptimo, que la francmasonería prosigue su lucha contra la Iglesia, introduciendo en los pueblos cristianos una legislación anticristiana. 8 grados, que la francmasonería es directamente responsable del socialismo moderno, porque ha sustituido el ideal cristiano de la felicidad social, su ideal propio, a la jerarquía social cristiana, gobernada por la justicia y templada por la caridad, una pretendida igualdad de todos los hombres entre sí, porque haciendo olvidar a los hombres que es en la vida futura donde será recompensado cada cual según sus obras, les enseña que la felicidad solo se halla en los goces materiales de acá abajo y que todos tienen un derecho estricto a una parte igual de esa felicidad. Noveno, que la filantropía masónica, opuesta a la caridad cristiana, siendo, como es, el amor puramente natural de unos hombres a otros hombres, es incapaz de servir de lazo entre la humanidad y Dios, y que, además, esta filantropía masónica no se ejerce sino respecto a los francmasones mismos, y muy a menudo, en detrimento de la sociedad civil. 11 grados, que para corromper irremediablemente a la familia, la francmasonería procura corromper a la mujer, que no solo hace ingresar, siempre que pueda, a las mujeres a sus logias, sino que es el alma de este movimiento llamado feminista o de emancipación de la mujer, destinado a introducir la perturbación y el desorden en las familias, por el vago deseo de una reforma completamente inasequible. 12 grados, que para acostumbrar a los hombres a prescindir de la Iglesia en la vida social, la secta procura hacer suprimir las fiestas religiosas y los días consagrados a la santificación de las almas y al descanso de los cuerpos, para sustituirlos por las fiestas meramente civiles. Hasta aquí el resumen del Congreso. 119. ¿Qué es, pues, la masonería? Después de lo dicho, se puede dar la siguiente definición de la masonería: la conspiración habilidosamente organizada y disciplinada contra Jesucristo y la Iglesia, y consiguientemente contra el mismo Dios y contra todo lo que significa orden y respeto a alguna autoridad y reconocimiento de algún deber que cumplir y de un freno a nuestras pasiones. Era lo que con desembozo confesaba Proudhon: nuestro principio propio es la negación de todo dogma, nuestro punto de partida, la nada, negar, siempre negar, he ahí nuestro método, él nos conducirá a poner como principios, en religión, el ateísmo, en política, el anarquismo, en economía política, la no propiedad, Benoit, FM, y, 17, eso es lo que se ha esforzado por realizar la masonería, sin poder jamás conseguirlo del todo, no solo porque la providencia vela por el género humano y deficiente de un modo especial su Iglesia, sino porque del fondo mismo de nuestra naturaleza se levanta la protesta contra el exceso del mal y surge la reacción contra él. Después de lo dicho, también se puede definir la masonería, en conformidad con lo que muchos masones han declarado, una sociedad compuesta de 2 clases, de miembros, los que engañan y explotan a los demás, y por medio de ellos al mundo profano, y otros, la gran mayoría, que son engañados y explotados por los primeros y les sirve de instrumento para toda clase de fines, aun los más perversos, y para trabajar en contra de sus propias ideas religiosas, patrióticas, sociales, etc.